Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el primer domingo del mes de octubre. Y hoy vamos a arrancar con un tema inicial. No vamos a ir en orden. Probablemente algunos se entusiasmen y digan, perfecto, entonces empezaremos por el 1, salvación. No vamos a ir en orden. Tenemos que tocar temas doctrinales de los que son inherentes a la vida misma de la vida cristiana. Así es que no se preocupen si no está tu tema preferido. Ya llegará. Somos carne y somos espíritu. Punto número 1, nacidos de la carne. Juan 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, en la Iglesia moderna hay mucha confusión con respecto al significado bíblico de la carne y el Espíritu. Por un lado, la Iglesia todavía está luchando con esa idea griega que todo lo físico es malo. Es común escuchar a algunos cristianos desmerecer su propio cuerpo, porque según ellos los lleva a pecar sin remedio. Y es, en cierto modo, la forma y la causa de todos sus males en esa mala comunión que tienen con el Señor. Algunos, por lo tanto, esperan que la vida cristiana sea completamente espiritual y no tiene nada que ver con la existencia corporal. Llevan esa condición al extremo de considerar malas todas las funciones del cuerpo, como el beber, el comer y hasta la satisfacción sexual. Otros que tienen la idea de que el cuerpo es un estuche que se está deteriorando, es desechable y defectuoso. Así es que no importa cómo sea utilizado, siempre y cuando el alma esté saludable. Bueno, ambas perspectivas reflejan una grave distorsión de la enseñanza bíblica sobre el cuerpo y el espíritu. Porque de acuerdo a las Escrituras, ambos son importantes y deben ser alimentados y cuidados. Entonces aparece un problema cuando uno se pone a pensar y mira a los hermanos y dice, yo creo que existen los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Bueno, si piensas, si se te ha ocurrido esta idea, ¿no es cierto?, que un cristiano carnal es alguien que está vacío del Espíritu Santo, entregado a una vida de satisfacción de la carne. No digo que sea que viva en Sodoma y Gomorra, sino que tiene su forma de vivir que está apropiada a su interés. Si estás imaginándote a alguien así, no estás hablando de un cristiano carnal, sino de alguien que ni siquiera es cristiano. Una persona puede decir que es cristiana y seguir siendo completamente carnal, con lo cual su afirmación es una mentira. Un cristiano carnal es una contradicción, no existe. Primera de Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todavía hay algunas personas que tienen una manera herética de pensar. Pretenden, obviamente, ser muy avanzados intelectual y espiritualmente, pero sus vidas no dan señales de ello. Creen haber avanzado tanto en el camino del conocimiento de la espiritualidad que el pecado ha dejado de tener importancia y las leyes ya no existen para ellos. Napoleón dijo una vez que las leyes eran para la gente ordinaria, no para las personas como él. Los que piensan de este modo se consideran tan elevados que aunque están en pecado, no le dan ninguna importancia. La palabra de Dios dice que para tener comunión con Dios, que es luz, una persona debe andar en luz. Y también dice que si todavía estás andando en tinieblas morales, en tinieblas éticas, en tinieblas de actuar en tu vida sin Cristo, no puedes tener esa comunión. Eso es precisamente lo que reflejó el Antiguo Testamento siglos antes. Levítico 19:2 dice: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Si quieres estar en comunión con Dios, debes estar comprometido a una vida de bondad que refleje la bondad de Dios. Esto no quiere decir que tienes que ser infalible para tener comunión con Dios, porque en ese caso, todos estaríamos excluidos. Pero sí quiere decir que siempre reconoces tus obligaciones y te esfuerzas en cumplirlas y te arrepientes cuando fallas. Quiere decir que nunca piensas en el pecado como algo que no tiene importancia, que cuando más cerca te encuentras de Dios, más terrible te parece el pecado. Los que dicen tener comunión con Dios, que es totalmente luz, y siguen andando en la oscuridad, es decir, en una vida tenebrosa, están mintiendo. El que dice una cosa con sus labios y otra con sus obras es un mentiroso. No estoy hablando de la persona que hace todo lo posible, pero a veces falla. Tal vez eres tú y quien sabe con toda seguridad soy yo. Pero esa persona es consciente de sus pecados. Espero que seas tú. Soy yo. Y sin embargo, está apasionadamente enamorado de Cristo y de su obra. Lo que refleja este mensaje es que existen personas que tienen muy altas pretensiones de conocimiento, de eminencia intelectual y espiritual, y sin embargo, siguen haciendo cosas que saben muy bien que están prohibidas. El que dice amar a Cristo y le desobedece a propósito es culpable de falsedad. Hay personas que dicen con toda seguridad que no han pecado. ¿Alguna vez te habrá pasado? Esa actitud no es tan rara como podríamos pensar. No es una cosa excepcional. Incontable número de personas no creen realmente que están viviendo en pecado. Y hasta se ofenden de que se las llame pecadoras. Parte de ese tema lo vimos el pasado lunes en la reunión de varones, así es que varones no se lo pierdan. Su equivocación es que creen que el pecado es esa acción que es digna de generar una noticia escandalosa. Se olvidan que pecado es amartía, en el lenguaje original, como fue escrito, que quiere decir literalmente no dar en el blanco. Pecar es dejar de ser tan buen padre, tan buena madre, tan esposo, esposa, tan buen hijo, hija,
obrero o persona como puede ser. Y eso incluye a todos. En cualquier caso, el que dice que no ha pecado está haciendo que Dios sea visto como mentiroso. Porque según las Escrituras, Dios ha dicho claramente que todos han pecado. Este pasaje condena al que se exime de la responsabilidad de su pecado, o cree que el pecado no le afecta en lo más mínimo. Hay muchos creyentes que viven en pecado hace mucho tiempo. Ya se ha endurecido tanto su conciencia que efectivamente ese pecado ya no lo consideran como tal. Este pasaje condena al que ni siquiera se ha dado cuenta de que es pecador. La esencia de la vida cristiana es que te des cuenta de tu pecado. Fíjate bien. Y enseguida corres, acudes a Dios para recibir el perdón que puede borrar ese pasado y la limpieza que puede hacer un nuevo futuro. Todos los cristianos genuinamente convertidos son llenos por el Espíritu Santo. La plenitud es lo que varía, porque todos somos diferentes y tenemos diferente manera de entregarnos en obediencia a su gobierno. Eso no determina que el Espíritu de Dios habite o no dentro del cristiano, ni tampoco que el Espíritu Santo le abandone al cristiano cuando éste peca. La Biblia habla de una lucha o un conflicto que el creyente tiene entre la carne y el espíritu. Esto no significa que hay falta de armonía entre el cuerpo y el alma. Cuando el Espíritu Santo te ha regenerado y te has convertido en una nueva criatura en Cristo, el poder de tu naturaleza caída, la carne, es superado y vencido, pero no destruido. Entonces inicia el proceso que conoces como la santificación, que dura toda la vida, que se prolonga a lo largo de todos los días, que nunca se detiene. Pero eso es un detalle también muy importante que lo tomes en cuenta. La vieja persona muere día a día, mientras que la nueva persona en Cristo se fortalece por el Espíritu que le ha dado su palabra y que le ha sellado. Y al final de cada jornada es el Señor el que se levanta victorioso. Y eso puede suceder en ti. Pero la cosa no es tan fácil como para decir, perfecto, entonces lo voy a ver al Señor de palco y Él estará venciendo mis batallas. Esta lucha suele ser muy intensa. Y es ahí que tu parte como creyente toma cuerpo. Porque debes seguir luchando contra el pecado y la tentación, conociendo más su palabra y obedeciendo sus mandamientos. La conversión te libera del control total de la carne, pero no te perfecciona. Esta lucha entre la vieja naturaleza, la carne y el espíritu continuará hasta la muerte. Entonces recién serás glorificado. La carne será completamente aniquilada y la nueva persona será completamente purificada. La observación en este caso es que no existen cristianos en eterna lactancia. Es decir, cristianos que se han quedado en la cuna y no quieren salir de ahí. En la cuna espiritual se entiende. O son cristianos que de repente no tienen un crecimiento constante. La Biblia es clara, para que nadie sea engañado y sea más bien convencido que está obrando bien, según su parecer. Que la Biblia no deja ninguna duda de que cualquiera que considere que lo está haciendo según su parecer de buena forma, es decir, yo vivo mi cristianismo, yo vivo el cristianismo a mi manera, algo raro está pasando. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bien, entonces, el que satisface su carne está contra el espíritu y es su enemigo. La naturaleza del hombre es carnal, pecaminosa, caída, ciega a la presencia de Dios, contraria a su soberanía, apartada de Dios. Por eso el hombre natural puede dedicarse a hacer cualquier cosa, inclusive tener una linda familia, pero no quiere tomar en cuenta a Dios. No cree que él pueda de alguna manera hacer algo mejor en su vida. El hombre natural no quiere entrar en el reino de Dios. Claro, ¿qué es entrar en el reino de Dios? Que Dios gobierne su vida. No quiere dejar su autonomía. Quiere tener libre albedrío, capacidad de decidir bien, por sí mismo. Pero eso lo aparta del poder de Dios y vive totalmente abandonado. ¿Has escuchado hablar de ese vacío en el interior que no puede ser llenado con nada, ni material, ni personal, ni intelectual? No depende eso de la tradición, es decir, de pertenecer a una familia cristiana. Mi hijo nació en cuna cristiana, somos cristianos los dos, y entonces él lo va a hacer, no hay herencia, no depende del esfuerzo, es decir, cuántas buenas obras puedas hacer. No es parte de una acción emotiva, emocional, en una campaña evangelística donde has llorado y alguien se ha ido y tampoco se trata de constantes actos de piedad y bondad. Soy bien buenito. Eso que todos conocen como una vida religiosa. El hombre natural es de naturaleza carnal y puede llegar a ser cristiano lleno su espíritu por obra del Espíritu Santo. Pero es necesario no vivir engañado. No hay cristianos carnales. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bien, los que dicen ser cristianos, pero que permanecen viviendo en la carnalidad, buscan a Jesucristo por la comida, por los milagros, por los beneficios. No son creyentes genuinos. Lo que sí, más bien, necesitan es creer en la obra de Cristo. Entonces, en Juan 3:9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer eso? La enseñanza acerca del nuevo nacimiento que procede de Dios no debería haberle parecido extraña a este Nicodemo. Porque Ezequiel, por ejemplo, ya había hablado varias veces del corazón nuevo que tiene que ser dado a los creyentes para que eso pueda suceder. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nicodemo era un experto en las Sagradas Escrituras. Y los profetas escribieron mucho acerca de la experiencia de la que estaba hablándole Jesús. Si una persona se resiste a tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, le va a resultar incomprensible lo que quiere decir este nuevo nacimiento. Si uno no quiere cambiar, va a cerrar voluntariamente sus ojos, su mente, su corazón al único poder que le puede cambiar. Es lo que pasa con tantos que cuando viene Jesús para cambiar y regenerar sus vidas, pues le dicen: no, gracias. Estoy bien perfectamente así como estoy. No quiero cambiar. La verdad es que no quiero convertirme en un fanático. Sé que
hay muchos sacrificios que hacer y por lo tanto ya tengo muchos problemas. Déjame nomás tranquilo. El segundo punto es que tenemos naturaleza carnal y espiritual. Juan 3, 11 y 12 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está manifestando, esto no es nada teórico. Hablamos de lo que hemos visto efectivamente. Podemos señalar a muchas personas que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Es lo que le está diciendo. El doctor John Hatton solía citar el caso de un obrero que había sido un borracho empedernido y se convirtió. Y sus compañeros hacían todo lo posible por ridiculizarlo. Y le decían, no nos vas a decir ahora que crees en los milagros y en esas cosas por el estilo. Por ejemplo, que Jesús convirtió el agua en vino. Y entonces este hombre regenerado les decía, no sé si convirtió el agua en vino cuando estaba allá en Palestina, pero lo que sí sé es que en mi casa ha convertido el alcohol en muebles, en ropa y en comida sana para mi familia. Todos conocemos y vemos que hay muchas cosas en el mundo que usamos todos los días, pero no sabemos cómo funcionan. Cualquier cosa. Basta, prendes el aparato, la radio, la computadora, y no sabes qué ha acontecido, pero se ha encendido. Puede ser que no entiendas la obra del Espíritu, cómo Él lo hace, pero su efecto en las vidas de las personas está a la vista de todo el mundo. Es posible que nadie te pueda explicar y decir, mira, es que lo que pasa es esto y acontece aquí. El argumento incontrastable a favor del Evangelio son las vidas cambiadas de los que hemos aceptado. Nadie puede desconocer una fe que es capaz de hacer que los malos se conviertan en buenos. Jesús le dijo a Nicodemo, he tratado de ponértelo fácil. He usado ejemplos humanos sencillos, tomados de la vida diaria, y no has entendido. ¿Cómo esperas entender las cosas profundas si hasta las más sencillas te resultan incomprensibles? Bien, ¿eso se lo dijo a Nicodemo? Bueno, considera una severa advertencia para todos hoy. ¿Por qué? Porque es fácil ponerte en grupos de edificación. Es fácil ser parte de un grupo de estudio y ponerse a estudiar y a leer libros y hasta a discutir intelectualmente el cristianismo. Pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Es verdad que es importante tener una comprensión intelectual de la verdad, sin ella tampoco podrías llegar a entenderlo, pero es mucho más importante tener una relación íntima con el poder de Jesucristo. Eso tú lo ves día a día, porque el Espíritu te va transformando en la medida en que tú vas entendiendo. El Espíritu es la persona mediante la cual Jesucristo mismo está en ti. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está en ti. El problema es que tu cuerpo todavía está influenciado por el pecado que tanto te aflige. Por eso es que muchos de repente se ponen a estudiar porque tienen una motivación diferente de la que el Señor quiere. Y sufren porque están metidos en seminarios, están en reuniones y acuden a todo lo que pueden. Pero su vida no lleva el efecto y el fruto que Dios quiere. Es que el pecado está en tu cuerpo y afecta. Es por eso que tu cuerpo codicia, tu cuerpo ama la comodidad, tu cuerpo busca el placer.
Es por eso que tu mente y tu actitud reaccionan con odio, con amargura, con resentimiento, con hostilidad. El pecado encuentra su sitio en tu cuerpo. Es por eso que tu cuerpo envejece y se está muriendo a causa del pecado. Un cuerpo mortal todavía no está muerto. El cuerpo mortal está sujeto a muerte. Está muriendo, pero todavía no está muerto. Aunque el pecado en tu cuerpo mortal te va a tentar severamente y a veces se va a sublevar poderosamente, nunca debes olvidar que tu espíritu humano ha sido hecho vivo en Jesucristo. No importa lo que haga el pecado. Y el Espíritu mismo de Dios vive en ti. Por eso es que tienes la fuerza y la capacidad para decir no a esa expresión de maldad. Tú puedes decirle no al pecado, pero no porque seas valiente, fuerte o conozcas mucho de la Biblia, porque el Espíritu vive en ti. No puedes revertir el proceso de la muerte, nadie puede hacerlo, tu cuerpo va a morir, pero puedes negarte a dejar que los miembros de tu cuerpo se conviertan en instrumentos del pecado. Puedes negarte por el poder del Espíritu en ti, negarte a que tus miembros sean utilizados para esos malos propósitos. No tienes que dejar que tus ojos vean cosas malas. Puedes decir que no. No tienes que dejar que tu lengua diga cosas malvadas, hirientes, sarcásticas o viciosas. Puedes decir que no a eso. No tienes que dejar que tus oídos oigan cosas que son ofensivas. No tienes que dejar que tus manos sean utilizadas con propósitos equivocados. No tienes que dejar que tus piernas y tus pies te lleven a sitios donde no deberías estar. Has sido hecho vivo en Jesucristo y el Espíritu de Dios mismo vive en ti. Pero esa no es la respuesta final para el cristiano. El Espíritu en el cristiano está vivo a causa del regalo de justicia. Cristo ha entrado. Estás ligado a Él. Y Pablo lo explica bellamente. 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la alegría de ser cristiano. Aunque tu cuerpo, por el pecado que está ahí, te está afligiendo y te genera dificultades, te tienta, te confunde, tu espíritu está vivo a causa de la justicia. El pecado tiene su sitio en tu cuerpo físico y se subleva como una poderosa bestia, pero tienes una respuesta. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al pecado. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios está en ti. Es mayor que el pecado que está en tu cuerpo. Por lo tanto, tienes las fuerzas necesarias y suficientes para controlar tu cuerpo. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos 7, versos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pablo dice que como cristiano redimido por la gracia de Dios, ahora hay algo dentro de ti que quiere hacer lo bueno, que está de acuerdo con la ley, que dice que la ley es correcta. Hay algo dentro de ti que te dice que la ley es correcta y eso es lo que quieres hacer. Pero también hay otra cosa en ti que se subleva y que dice, no,
Y aunque decides no hacer lo que es malo, de pronto te encuentras en una condición que tu decisión de no hacer lo malo se desvanece. Tu resolución a no hacer lo malo desaparece y acabas haciendo aquello que habías jurado no hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La explicación de Pablo es: ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. ¿No es extraño? Hay una división entre tu humanidad. Hay el yo que quiere hacer lo que Dios quiere, pero también hay un pecado que vive en ti. Los seres humanos son criaturas complicadas. Tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Todos estos son distintos. El espíritu redimido nunca quiere hacer lo que Dios prohíbe. Está de acuerdo con él. Está de acuerdo con que la ley es buena. Sin embargo, hay un poder extraño, una fuerza que se llama pecado, una gran bestia que vive todavía en ti, y entonces es sacudida por los mandamientos de la ley y sale a la vida, y te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Esto es con lo que todos luchamos. El clamor del corazón en ese momento es: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí llegas al punto donde el Señor Jesús comenzó el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el hombre que llega al final de sí mismo. Bienaventurado el hombre que ha llegado a la bancarrota espiritual, porque este es el punto, el único punto donde la ayuda de Dios es recibida. Esto es lo que necesitas aprender. Si piensas que tienes algo de ti mismo con lo que puedes resolver tus problemas, si piensas que tu voluntad es lo suficientemente fuerte como para que puedas controlar la maldad en tu vida con solo decidir hacerlo, entonces no has llegado al fondo de ti mismo y fracasas, y fracasas, y fracasas miserablemente, hasta que al final de tus fracasos clamas: miserable de mí. El pecado te ha engañado, y la ley, como tu amiga, ha venido y ha expuesto al pecado. Y cuando ves cuán miserable te hace, entonces estás listo para la respuesta que viene enseguida. Gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién te librará de este cuerpo de muerte? El Señor Jesús ya lo ha hecho. Puedes responder a la miseria y al fracaso que han sido traídos por la ley a causa del pecado en ti, recordándote de inmediato las cosas que son ciertas de ti en Jesucristo, que ya no estás bajo la ley, estás casado con Cristo. Cristo levantado de entre los muertos. Ya no tienes que estar pensando: ay, soy un pobre discípulo en aprietos, desconcertado, abandonado, que tiene que luchar solo con estos poderosos deseos dentro de mí. No, ahora puedes pensar: soy un hijo de Dios, libre. Soy muerto al pecado, muerto a la ley, porque estoy unido a Cristo. Su poder es mío, ahora mismo. Aunque no sienta nada diferente, tengo el poder para decir no, marcharme y ser libre en Jesucristo. Pablo dijo en la carta a los Romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Todos somos criaturas de Dios por nacimiento natural, pero Pablo se toma cuidado de utilizar una palabra diferente en Romanos. Esa palabra es hijos de Dios. Estás en la familia de Dios, y este es un término distintivo. Esto es algo que Dios tiene planeado para que vuelvas a Él cuando estás en apuros. ¿Cómo? Un hijo, ¿cómo no va a regresar donde su papá si está en problemas?
Si tienes dificultades con tu comportamiento, sea o no que estés haciendo lo que quieres hacer o haciendo lo que no quieres hacer, la forma de manejarlo es recordarte a ti mismo en lo que Dios te ha convertido, te ha hecho un hijo amado de Dios. En otras palabras, en la lucha que tienes con el pecado en ti, no eres un esclavo que lucha impotente contra un amo cruel y poderoso. Eres un hijo de Dios, vivo. Eres un hijo de ese Dios que tiene el poder para derrotar la maldad. Aunque seas temporalmente derrotado, nunca estarás totalmente derrotado. No puede ser. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta relación misericordiosa eres hecho hijo del Dios vivo. Sin importar lo que te ocurra, eres lo que eres. Nadie puede cambiar eso. Por eso es importante que veas cómo te conviertes en hijo de Dios. Que sepas qué ha sucedido, qué ha acontecido para que seas hijo de Dios. El Espíritu de Dios te sale al encuentro y te adopta. No es que tú vas, no es que, sí, yo he decidido por Cristo. No hay eso. Él sale a tu encuentro. Y ya lo ha hecho. Y lo ha hecho con muchos. Y te adopta en la familia de Dios. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir que eres adoptado? Más bien yo sabía que era nacido en la familia de Dios. La verdad es que ambas declaraciones son ciertas. Eres tanto adoptado como nacido en la familia de Dios. Y Dios utiliza ambos términos porque quiere resaltar dos aspectos diferentes de tu permanencia en la familia de Dios. Primero, eres adoptado porque Dios quiere que te acuerdes siempre que no eres naturalmente parte de la familia de Dios. Eres hijo de Adán por nacimiento natural, perteneces a la familia humana y heredaste la naturaleza de Adán. Todos sus defectos, todos sus problemas, toda su maldad se vino a su vida por su desobediencia. Así que, por naturaleza, no eres parte de la familia de Dios. Es justamente como los que nacen en una familia y son sacados de esa familia y adoptados por otra. De ahí en adelante se convirtieron en parte de la familia que los adoptó. Eso es lo que te ocurrió a ti. Dios te ha tomado de tu estado natural en Adán y te ha hecho hijo de Dios. Te recuerda que estás en su familia por adopción, para que nunca lo des por hecho o te olvides como si hubieses sido dejado en tu estado natural. Nunca te olvides que tenías la opción y la posibilidad de estar abandonado, de dejar abandonado, de quedarte abandonado de Dios. Y entonces no tendrías parte en la familia de Dios. Es solo por la gracia de Dios que puedes estar en su familia. ¿Creías tener méritos? ¿Creías que yo tengo algún mérito? Es pura gracia. Pero también es cierto que eres nacido en la familia de Dios. Bueno, una vez que has sido adoptado, también es verdad que porque Dios es Dios, no solo te hace legalmente su hijo, sino que te hace tomar parte de su divina naturaleza. Y eres nacido en su familia. Pedro lo explica de esta forma. Segunda de Pedro 1:4. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que eres parte de la familia de Dios como si hubieras sido originalmente nacido en ella. Pero es por la gracia de Dios. No hay nada más maravilloso que recordarte a ti mismo cada día este gran hecho.
si eres cristiano, eres hijo de Dios, adoptado y nacido en su familia, porque eres su hijo. Dios te ama, Dios te protege, Dios provee para ti, Dios planea para ti, Dios te oye. Dios también te reclama y te reconoce abiertamente. Por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el nivel más profundo de seguridad. Más allá de las emociones, más allá de los sentimientos, hay una convicción profunda que es nacida del Espíritu de Dios mismo. Una conciencia que no puede negar que eres parte de la familia de Dios. Eres hijo de Dios. Creo que esta es la revelación básica a la cual tus emociones responden cuando clamas Abba Padre. Esa es la respuesta. ¿Por qué puedes decir eso con plena certeza? Ese es tu amor hacia Él. Pero aún más, esto es su amor hacia ti. Y es a lo que se refiere Pablo en Romanos 5 cuando habla del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es que algún día suceda, ya ha sido. Ya ha sido. El pastor Ray Stedman dio un testimonio muy interesante. Lo voy a leer literalmente porque es muy ilustrativo. Al mirar atrás, dice él, en mi propia vida, puedo entender cómo esto es verdad. Me convertí en cristiano cuando tenía 11 años, en un culto de la iglesia metodista. Tuve un tiempo maravilloso de intimidad con el Señor, todo el verano y hasta el invierno. Y hubo ocasiones cuando estaba abrumado con el sentido de proximidad de Dios. Solía cantar himnos hasta que las lágrimas me llenaban los ojos al ver que el significado de esas viejas palabras reflejaba la relación que yo tenía con Dios. Entonces solía predicarles a las vacas cuando las traía al establo, y esas vacas eran una buena audiencia. Bueno, por cierto, porque nunca se me quedaron dormidas. Pero ese otoño nos mudamos de esta ciudad donde tenía una hermandad cristiana a una ciudad en Montana que ni siquiera tenía iglesia. Gradualmente, a causa de la falta de hermandad, me alejé de la relación con Dios. Y me metí en todo tipo de cosas feas y vergonzosas, hábitos de pensamientos y actividades de las cuales me avergüenzo. Hasta desarrollé algunas actitudes liberales hacia las Escrituras. No creía en la inspiración de la Biblia. Discutía en contra de ella y durante el bachillerato y universidad se me conocía como un escéptico. Pero a través de esos 7 años había una relación con Dios que no podía negar. De alguna forma sabía, dice Stedman, en lo más profundo de mi ser que todavía le pertenecía y que había cosas que no podía hacer aunque estaba tentado. No podía hacerlas porque sentía una ligadura con Dios. Ese es el testimonio del Espíritu que habla Calvino, que no podemos negar y que es especialmente discernible en momentos cuando el pecado es más craso y existe desesperación. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Hay un testimonio nacido del Espíritu del cual no te puedes librar, que está ahí, junto con el testimonio supremo de que pertenecemos, juntos con los hijos de Dios. Aquí es donde debes comenzar cuando te metes en problemas. Vuelve a esta relación. Recuérdate a ti mismo de quién eres. Lo puedes ver en tu experiencia al mirar a tu alrededor. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Lo puedes sentir en tu corazón. Hay momentos cuando tus emociones son conmovidas por el Espíritu y puedes sentir el nivel de tu espíritu que le perteneces a Dios.
Es probable que tú te hayas identificado con algunas partes de este pequeño testimonio. A mí, todos los días, el Señor me recuerda: eres mi hijo, y eso no te conviene. Eres mi hijo, y esto es lo que debes hacer. Eres mi hijo, y te he capacitado para esto. Eres mi hijo, nunca lo olvides. Punto número 3, es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el recordatorio de una historia extraña en el Antiguo Testamento, que está en Números 21, 4, 9. En su viaje por el desierto, los israelitas murmuraron, se quejaron, se lamentaron de haber salido de Egipto. Y para castigarlos, Dios envió una plaga mortal de serpientes venenosas que les provocaba una fiebre terrible. El pueblo se arrepintió y pidió misericordia. Dios le dijo a Moisés que hiciera la imagen de una serpiente y la pusiera en alto en medio del campamento. Y los que miraran a la serpiente se curarían. Bueno, aquella historia impresionó mucho a los israelitas. En tiempos posteriores, esa imagen de la serpiente se convirtió en un ídolo. Y tuvieron que destruirla en el tiempo del rey Ezequías, porque la gente había empezado a darle culto. Eso dice 2 Reyes 18:4. A los mismos judíos les alucinaba este incidente, porque tenían absolutamente prohibido hacer imágenes. Los rabinos lo explicaban diciendo: no era la serpiente de bronce lo que daba la vida. Cuando Moisés la puso en alto, los moribundos pusieron su confianza en el que le había dicho a Moisés que lo hiciera. Era Dios el que los sanaba. El poder sanador no estaba en la serpiente. Esta no era más que un objeto que les hacía volver el pensamiento a Dios. Y cuando lo hacían, entonces se ponían bien. Juan tomó aquella vieja historia y la usó como una parábola profética de lo que había de suceder con Jesús. Dijo: pusieron en alto la serpiente, los moribundos la miraban, su pensamiento volvía a Dios, y por el poder de aquel Dios en quien ponían su confianza, se curaban. Así es como era necesario que Jesús fuera levantado. ¿Para qué? Cuando los que estamos heridos por el pecado volvamos a Dios nuestro pensamiento, creamos en Él y encontremos la vida eterna. Aquí hay un detalle maravillosamente sugestivo. Ese verbo levantar, ipsum, lo utilizan curiosamente refiriéndose a Jesús en un doble sentido. El de ser levantado en la cruz y el de ser elevado a la gloria cuando ascendió al cielo. En Juan 8:28 se usa en el sentido de la cruz. Y también en Hechos se utiliza en la ascensión de Jesús al cielo. Y en realidad hubo una doble elevación de Jesús. Cuando acabó su vida en la tierra, fue levantado en la cruz y fue elevado a la gloria. Y las dos inseparablemente están relacionadas. Ninguna podría haber sucedido sin la otra. Para Jesús, la cruz era el camino a la gloria. Si lo hubiera evitado o evadido, como podía haber hecho fácilmente, no habría sido glorificado. Y lo mismo sucede contigo. Si quieres, puedes escoger el camino fácil. Si quieres, puedes evitar la cruz que te corresponde como cristiano. Pero si lo haces, pierdes la gloria. Sin cruz no hay corona. En este sentido hay dos expresiones que puedes tener como para enfrentarlos. No va a ser posible mostrarlos en su totalidad porque es más de lo que se podría descubrir. Pero puedes tratar de captar lo más posible. En el pasaje hay dos expresiones. Y la primera
se refiere a creer en Jesús. Quiere decir por lo menos tres cosas. Quiere decir creer con todo tu corazón que Dios es como Jesús y nos lo ha revelado que es Él. Creer en Jesús quiere decir creer con todo tu corazón que Dios es como Jesús y ha sido revelado así como es. Quiere decir que Dios te ama, que se preocupa por ti y que lo que quiere hacer con tus pecados es perdonártelos. No era fácil para los judíos creer eso, porque veían a Dios como alguien que les imponía sus leyes y que los castigaba si la quebrantaban. Veían a Dios como un juez y a las personas como reos de muerte. Veían a Dios como uno que exige sacrificios y ofrendas para llegar a su presencia. Había que pagar un precio inaccesible. Era fácil para los judíos pensar en Dios como un juez dispuesto a imponer el castigo, o como el capataz que exige una tarea irrealizable, y no como el padre que anhela que sus hijos rebeldes vuelvan a casa. Costó la vida y la muerte de Jesús el revelarlo. No puedes ser cristiano si tu corazón no cree en esta buena noticia. ¿Cómo puedes estar seguro que Jesús sabía lo que estaba diciendo? ¿Qué garantía te ofrece que es cierta una noticia tan maravillosa? Bueno, aquí está el segundo pilar de tu fe. Tienes que creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que en Él está la mente de Dios, que Él conoce a Dios tan bien, está tan cerca de Él y es una sola persona con Él, que te puedes revelar plenamente la verdad acerca de Dios. Si conoces a Jesús, conoces a Dios. Pero el creer tiene un tercer elemento. Creer que Dios es un Padre amoroso, porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, y que por lo tanto lo que dice acerca del Padre es verdad. Tienes que jugarte el todo por el todo a creer que lo que Jesús dice es la verdad. Tienes que hacer todo lo que Él te dice. Tienes que obedecer todo lo que Él te manda. Cuando Él te dice que debes rendirte incondicionalmente a la misericordia de Dios, lo tienes que hacer. Tienes que tomarle la palabra a Jesús. Recuerdo haber hecho una prédica acerca de el milagro del vino, en una boda. Y hay una frase sumamente interesante que dice María, la Madre de Jesús. Hagan todo como Él les ha dicho. Hasta la cosa más insignificante de la vida tienes que hacer en obediencia incondicional a Él. Así que creer en Jesús tiene tres elementos. Creer que Dios es tu Padre amoroso. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto dice la verdad acerca de Dios y de la vida. Y puedes obedecer incondicionalmente a Jesús. La segunda expresión es la de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios mismo. Pero si tienes la vida eterna, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que llegas a ti? ¿Qué es eso de entrar en la vida eterna? Tener la vida eterna es algo que otorga paz a todas las relaciones de la vida. Primero te da paz con Dios. Ya no estás arrastrándote servilmente ante un tirano o tratando de esconderte de un juez implacable. Estás en casa con tu Padre. Te da la paz con tus semejantes. Y como has sido perdonado, así tienes que ser perdonador. Eso te permite ver a las personas como Dios las ve. Te hace miembro de una gran familia unida en amor. Te da paz con la vida. Si Dios es Padre,
Dios dirige todas las cosas para bien. Y cuando crees en Dios como Padre, también crees que su mano paternal no va a causarte jamás una lágrima injusta. Puede ser que no entiendas todo lo de la vida, las circunstancias, los eventos, las situaciones, pero no vas a vivir sumido en el resentimiento nunca más, porque todo va a tener sentido. Te da paz contigo mismo. Entonces conoces tus puntos flacos, conoces la fuerza de las tentaciones, conoces tus obligaciones y las exigencias de tu propia vida, pero también conoces la capacidad que Él te ha dado de resistirlo. Pero ahora sabes que te enfrentas a todo con Dios. No vives solo, sino Cristo vive en ti. Hay una paz que tiene su cimiento en una fuerza suficiente para vivir. Y es la paz de Cristo. Te da seguridad de que la paz más profunda en esta vida es una sombra apenas de la paz por venir. Te da una esperanza y una meta hacia la que te diriges. Te da una vida gloriosamente maravillosa, ya aquí. Y sin embargo, y al mismo tiempo, una vida en la que lo mejor está por venir. Según esta enseñanza, ¿qué puedes decir de tu relación con Dios y de lo que tú calificas como una vida cristiana? Me imagino que has hecho una pequeña retrospección y un análisis de tu vida. Y dirías, ya no sé, no hay tiempo inoportuno. Hoy es el día en que al reconocer tu condición, de tu relación con Dios a través de Jesucristo, tal vez puedas hacer una de estas dos oraciones. Me arrepiento de no haber tenido cuidado de mí, de haber creído que soy cristiano, cuando en realidad solo soy un religioso descuidado. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Toma control de mi vida. Hazme un hijo tuyo, Dios. Lava mis pecados con tu sangre preciosa, amado Jesús, y transfórmame a tu imagen dulce, Señor. Tal vez has tenido una experiencia personal con el Señor. Tal vez Él ha salido a tu encuentro y tú te has dado cuenta. Puedes decir, gracias Señor por morir en la cruz por mis pecados, por haberme dado una nueva naturaleza cuando tomaste control de mi vida. Gracias por quitarme la vieja naturaleza carnal y por tenerme adoptado como hijo tuyo. Quiero ser, desde hoy, un digno ejemplo de transformación y de redención para que todos vean tu gloria y quieran ser como tu Hijo, Jesucristo, porque ven en mí lo que hiciste desde que me diste vida eterna. ¿Cuál oración vas a hacer tú? ¿Cuál será la oración que te acercará a Dios? No importa lo que hagas, lo importante es que entiendas por qué lo vas a hacer. Lo importante es que el Espíritu mismo de Él te dé entendimiento de lo que está aconteciendo en tu vida y de lo que va a acontecer en el preciso instante en el que vamos a estar. Porque es necesario que todas las cosas que se hagan a partir de este momento, porque lo anterior ya no cuenta y lo que va a venir, recién va a venir. Lo importante es lo que vas a hacer hoy. Hoy tendremos Santa Cena. Y tendremos también la posibilidad de dejar nuestras ofrendas. Esos dos eventos están destinados única y exclusivamente a los hijos de Dios. Solo ellos son capaces de entender cuál es el significado de eso. ¿Puedes participar sin ser hijo de Dios? Claro que sí.
pero solo los hijos de Dios son los que tienen sentido. Así es que si el Señor hoy se ha manifestado a tu vida diciéndote que eres un hijo de Dios, puedes participar de la Santa Cena. Vamos a poner todos nuestros sentidos en pensar, creer y vivir lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. Porque Él nos ha pedido que estemos en armonía con su voluntad, a tono con Él, haciendo lo que a Él le agrada. Y lo dejó manifiesto a través de la primera carta a los Corintios, a través del apóstol Pablo, diciéndonos que así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Él no desea que nosotros nos acerquemos a Él como estamos, con nuestra vida desordenada. Cada uno de ustedes, dice, debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que bebe y come de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, cada día a través de tu Santo Espíritu nos haces dar cuenta de nuestra condición en relación al pecado. Creemos que nos dejamos llevar, Señor, por nuestras emociones, por nuestros deseos, tal vez por nuestras urgencias, y nos apartamos de ti. Perdón, Señor. Perdón porque esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida que nos va a justificar delante de ti. Esa no es la forma en la que tú nos has dicho que debemos vivir, porque nos has dado la capacidad de hacerlo a través de tu Santo Espíritu. No podemos justificarnos diciendo que tengo un cuerpo que todavía es de muerte y que me arrastra a pecar y yo no puedo hacer nada. Señor, gracias por darnos hoy día el entendimiento de que si te obedecemos a ti y queremos hacer lo que tú quieres en nosotros, viviremos cada día más apartados del pecado. Y gracias, Padre, porque tu sacrificio perfecto en tu Hijo Jesús lo hizo así. Por eso, Señor, esta mañana encomendamos todas nuestras cargas pecaminosas y las dejamos delante de ti para que nos quites nuestro pecado y nos limpies de toda maldad. Y es tiempo de reconocer que el sacrificio de Jesús tuvo el sentido y el propósito de limpiarnos. Porque cada momento en el que Él recibió un latigazo, cada momento en el que Él estaba siendo humillado, golpeado, herido y lastimado, lo estaba haciendo por mi pecado, por el pecado de todos sus hijos, por el pecado de toda la humanidad. Y nosotros queremos estar acorde con el mandato del tuyo, Señor, reconociendo lo que el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Comamos del pan. Cada gota de sangre que el Señor Jesús ha derramado en la cruz del madero nos recuerda la manera en la que Él ha querido limpiar nuestras vidas, y nosotros queremos ser dignos de eso. Queremos cumplir que cada día veamos en nuestra vida la renovación
de una nueva forma de vivir. Queremos que ese sacrificio perfecto nos limpie de una vida pecaminosa a la cual nuestro cuerpo nos sigue arrastrando y nosotros no estamos oponiendo resistencia. Porque recordamos lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en memoria. Por lo tanto, siempre que coman de este pan y beban esta copa, claman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, por habernos permitido participar, Señor, en la Santa Cena y haber compartido entre hijos tuyos la dicha de tenerte como Padre. Tú has tomado un día el control de nuestras vidas, nos has salido al encuentro y nos has dado una nueva forma de vivir. Señor, queremos que a partir de hoy nuestra vida empiece a ser distinta, diferente, que cada día nos presentemos a ti como un sacrificio vivo, regenerado, nuevo. Que tú escuches nuestras oraciones y que nuestras oraciones estén llenas de agradecimiento hacia ti. Deseo de ser renovados por ti cada día, Señor. Y que empecemos este nuevo mes de octubre, esperando, Señor, que tú renueves nuestra mente y nuestro corazón en cada cosa que no está bien. Que abandonemos nuestra vieja manera de vivir y dejemos la excusa de que este viejo cuerpo todavía nos sigue arrastrando hacia el pecado. Señor, tú hoy día nos has dicho que tenemos la capacidad de abandonar la vida pecaminosa. Y lo hemos entendido claramente porque tu Santo Espíritu nos ha dado el discernimiento de hacerlo. Pero además, Señor, tu palabra es clara. Y dice que si nosotros somos hijos tuyos, no podemos vivir en tinieblas. Por eso te damos gracias, amado Dios, y encomendamos también nuestras vidas, nuestras ofrendas. Todo lo que en nosotros, Señor, tú nos has dado, te pertenece y queremos que todo sirva para gloria tuya. Y por eso, Señor, te agradecemos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas y hermanos, que esta semana sea una linda semana. Compartan todo lo que tienen. Vivan en armonía con sus familias y dejen que el Espíritu del Señor fluya en ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan una preciosa semana. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.